Libros de difusión gratuita les da la bienvenida en un nuevo audiolibro completamente gratis, disponible en videos cortos. Libros de difusión gratuita presenta a Khalil Gibran en El Jardín del Profeta. Video 1. El regreso del profeta. Al-Mustafa, el elegido y bien amado, el que era amanecer de su propio día, volvió a su isla natal, en el mes de Tikren, el mes del recuerdo. Su arca se acercó al puerto, mientras él permanecía en pie en la proa rodeado de su tripulación, y tenía una sensación de bienvenida en su corazón. Habló, y el mar resonó en su voz, y dijo: mirad, es la isla que me vio nacer. Desde allí me lancé al mundo con una canción y un acertijo, una canción para los cielos, y una pregunta para la tierra. Y, decidme, ¿qué hay entre el cielo y la tierra, que lleve la canción, y conteste la pregunta, excepto nuestra propia pasión? El mar me arroja una vez más a estas playas. No somos sino una ola más de sus olas. Nos empuja para que seamos su voz, pero ¿cómo serlo? A menos que rompamos la simetría de nuestro corazón en la roca y en la arena, porque esta es la ley de los marineros y del mar. Si quieres ser libre, tienes que ser como la niebla, lo informe busca, desde siempre, la forma, como las incontables nebulosas, tienden a convertirse en soles y lunas, y nosotros, que hemos buscado tenazmente, volvemos ahora a esta isla. Hemos de convertirnos, una vez más, en niebla, y tenemos que aprender el principio de todas las cosas. Para nacer, para vivir, hay que romper y fragmentar un mundo. Para siempre estaremos en busca de playas, para poder cantar, y que nos oigan. Pero, ¿qué decir de la ola que se rompe, donde nadie puede oírla? Lo que no escuchamos en nosotros, es lo que alimenta nuestro dolor más hondo. Sin embargo, también lo no escuchado, lo insólito, es lo que forma nuestra alma, para hacer nuestro destino. Entonces, uno de sus marineros dio un paso adelante, y le dijo: maestro, has capitaneado nuestras ansias de llegar a este puerto, y mira, ya hemos arribado. Sin embargo, hablas de dolor y de corazones que se han de romper. Y el profeta respondió: no os he hablado de la libertad, y de la niebla, que es nuestra mayor libertad. Sin embargo, no sin pena hago este peregrinaje a la isla en que nací, como un fantasma decapitado, que nuevamente volviera a arrodillarse ante quienes lo decapitaron. Y otro marinero habló, y dijo: mira a la multitud en la rada, en su silencio ha predicho el día y la hora de tu llegada, y acuden, abandonando sus tierras y viñedos, acuciados por su amorosa necesidad, para venir a esperarte. Y el Mustafa miró a lo lejos, hacia la muchedumbre, y su corazón sintió aquella ansiosa espera. Guardó silencio. Luego, surgió un grito de la gente reunida, y fue un grito de afecto y súplica. Y el profeta miró a sus marineros, y dijo: ¿y qué os les daré? Fui cazador en una tierra lejana. Con destreza y fuerza, he lanzado las flechas de oro que me dieron, pero no he traído ninguna pieza de la caza. No seguí el curso de las flechas. ¿Acaso estén ahora brillando al sol, en las plumas de águilas heridas, que no caerán a tierra? ¿Y acaso estas puntas de flechas hayan caído en las manos de aquellos que las necesitan para conseguir pan y vino? No sé dónde ha terminado el vuelo de estas flechas,
Pero una cosa sí sé, han descrito su órbita en el cielo. Y aún así, la mano del amor pesa todavía sobre mí. Y vosotros, mis marineros, todavía lleváis en vuestras velas mi visión. Y no seré mudo, gritaré, cuando la mano de las estaciones esté sobre mi garganta, y cantaré mis melodías, cuando mis labios estén abrazados por las llamas. Y los marineros sintieron turbación en sus corazones, al hablarles él de estas cosas, y uno de ellos dijo, Maestro, enséñanos todo lo que sabes, y es posible, puesto que tu sangre fluye en nuestras venas, y puesto que tu aliento tiene la misma fragancia que el nuestro, es posible que comprendamos. Luego, él respondió, y el viento estaba en su voz, dijo, me traéis a mi isla natal para que sea un maestro, todavía no me he encerrado en la sabiduría, demasiado joven soy, y demasiado inmaduro para hablar de otra cosa que no sea el yo interior, que por siempre es lo profundo, llamando a lo profundo, que, aquel que busque la sabiduría, la encuentre en el fondo de una copa, o en un poco de arcilla roja. Yo sigo siendo el poeta, y seguiré cantando a la tierra, y cantaré vuestro sueño, pero ahora, dejadme contemplar el mar. Y ya el barco entraba en el puerto y atracaba en la rada, y así llegó el profeta a su isla natal, y estuvo una vez más entre su propia gente, y surgió un gran grito de los corazones que lo esperaban, así que la soledad de su regreso al hogar se estremeció dentro de él, y la gente permanecía silenciosa, en espera de sus palabras, pero el profeta no les habló inmediatamente, pues la tristeza del recuerdo gravitaba sobre él, y dijo en su corazón, he dicho que cantaré, no, solo puedo abrir los labios, para que la voz de la vida hable a través de mí, y salga el viento en busca de gozo y de confirmación. Entonces, Karima, la que había jugado con él, en el jardín de la madre del profeta, cuando eran niños, habló, y dijo, 12 años has ocultado tu rostro de nosotros, y 12 años hemos padecido hambre y sed de tu voz. Y el profeta se quedó mirándola con indecible ternura, porque había sido ella quien le había cerrado los ojos a la madre del profeta, cuando las blancas alas de la muerte se la llevaron, y él respondió diciendo: Continúa en video 2. Suscribe. Muchas gracias.